Vamos a continuar con la lectura bíblica, la cual se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 19, los versículos del 1 al 10. Una vez que la tenga, nos ponemos de pie y vamos a darle lectura de manera alternada. Palabra de nuestro Dios dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Pueden tomar asiento. A continuación vamos a tener el mensaje de esta mañana que lleva por título Nuestra responsabilidad. Conocido esta historia entre Jesús y Zaqueo. En más de una ocasión lo hemos leído, hemos meditado, hemos encontrado alguna reflexión, algún mensaje para nuestra vida, así que es un mensaje familiar, es un texto conocido. Sin embargo, esta mañana elevamos nuestra oración al Señor para que Él envíe una palabra oportuna y nueva para nuestras vidas a partir de este texto tan familiar. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora de la mañana hemos entonado nuestras alabanzas, hemos elevado nuestras oraciones, nos hemos saludado, Señor, con nuestros hermanos. Pero en este momento queremos poner atención a tu palabra, con toda reverencia y con toda humildad. Nuestro corazón y nuestra mente está preparada para escuchar tu palabra. ¿Qué es lo que nos quieres comunicar en este día? ¿Cuál es tu voluntad que debemos conocer? Atentos queremos estar y descubrirlo, Señor, en este pasaje bíblico, de manera que nos llevemos esta palabra a nuestras vidas. Oramos para que nos ilumines y en tus manos nos depositamos en Cristo Jesús. Amén. Nuestra responsabilidad. Así le hemos titulado a la reflexión de esta mañana. La semana pasada hablábamos acerca de la importancia de la exhortación. Ahora hablemos acerca de la importancia de la responsabilidad. Hay una responsabilidad humana, hay compromisos que cumplir. Entonces hablemos pues de la importancia de ser responsables en nuestros actos, con nuestras actitudes y también con nuestras palabras. Siempre se nos ha recordado y se nos ha enseñado que debemos cumplir nuestra palabra, que todo aquello que empecemos lo debemos terminar, que nuestra manera de hablar sea así, sí o no, que seamos diligentes en cada uno de los compromisos que tenemos. Sin embargo, la realidad en muchas de las ocasiones es que luchamos con este asunto de ser responsables. Y tarde o temprano
En algún momento de nuestras vidas, muy seguramente hemos fallado en cumplir nuestra palabra, en terminar aquello que comenzamos. Quizá dijimos que sí cuando lo más prudente hubiese sido decir que no, o que hemos sido negligentes en las cosas que requieren poner nuestra atención. Y en el recuento de las cosas, quizá hemos perjudicado, hemos dañado a personas que nos rodean, quizá hemos afectado materialmente a personas. Con nuestra irresponsabilidad alguna vez, muy probablemente hemos dañado a los demás. Surge la pregunta, ¿cómo actuar responsablemente cuando hemos sido irresponsables? Hay dos respuestas que vamos a encontrar en la Biblia. La primera es asumir la responsabilidad de lo que se ha hecho y lo que se ha causado. Esto no es sencillo, esto no es muy fácil. Asumir la responsabilidad de lo que se ha hecho, de lo que se ha dicho y de lo que se ha causado. En muchas de las ocasiones es más fácil negar que hayamos causado algún problema. En otra ocasión le podemos echar la culpa a los demás tratando de justificar o dar excusas de aquellas palabras, de aquellas acciones o de aquellas actitudes. Sin embargo, si tenemos una relación con Jesucristo, somos llamados a asumir nuestra responsabilidad. El segundo paso: todo aquel que quiere ser responsable cuando ha sido irresponsable, la Biblia le llama restitución. Restitución, seguramente es una palabra que ya la habíamos escuchado. Y la restitución significa que no basta con reconocer que soy el responsable de haber causado algún daño, sino que hay que restituir el daño que causé. Que no basta con confesar y pedir perdón, sino que hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para restituir o compensar al afectado por el daño que le hemos causado. De manera que el ofendido debe de ver nuestra clara y decidida disposición y humildad para hacer lo necesario, tratar de compensar el daño causado. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, encontramos establecido este principio de restitución. En Éxodo capítulo 22, ahí encontramos algunos casos modelo que pueden servir para la restitución. Solo voy a leer 3 versículos. Si alguno roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. En el versículo 4 dice: si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. En el versículo 5 hay otro ejemplo. Si alguien apacienta su ganado en un campo o en una villa y por dejar a sus animales sueltos, ellos pastan en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Responsabilidad y restitución. Entonces, cuando analizamos la Escritura, vemos que la restitución no solo se trataba de reparar el daño causado, ya sea de manera intencional o por descuido, por negligencia, sino que la restitución bíblica implica
dar aún más de lo que hemos dañado a la otra persona. Entonces, el principio que surge de la Escritura es mucho más elevado al principio que socialmente podemos encontrar, estar, como le dicen, mano a mano. Reparar el daño es un tanto más por todo lo que te he perjudicado. Entonces, según la palabra, una persona está siendo responsable cuando ha sido irresponsable, cuando restituye el daño causado, dando aún más por todo lo que perjudicó a la otra persona. Este principio bíblico, ahora vayamos al texto de Lucas 19. Este principio bíblico de responsabilidad y restitución lo vamos a encontrar en la vida de Zaqueo. Podemos aplicarlo pues en esta historia. Zaqueo, un hombre rico de Jericó. El Señor Jesús entró a la ciudad de Jericó. Los versículos 2 y el versículo 3 nos describen a un hombre con quien Jesús tuvo un encuentro inusual. Su nombre era Zaqueo, y Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Zaqueo era un hombre muy rico y trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Él era de pequeña estatura, dice la Biblia. En estos dos versículos, la Biblia nos dice mucho acerca de Zaqueo. Era un recaudador de impuestos, un publicano, una persona que tenía el trabajo de cobrar los impuestos a sus compatriotas, para luego estos impuestos entregárselos a Roma. Pero Zaqueo tenía la fama de robar y traicionar a sus compatriotas, porque si Roma le pedía una cantidad, digamos 3, Zaqueo pedía 5. Y entonces, de esta manera, Zaqueo, estafando, se enriqueció ilícitamente, oprimiendo al pueblo, oprimiendo a sus compatriotas. Además, este Zaqueo no tan solamente era cobrador de impuestos, era jefe de los cobradores de impuestos. O sea que la parte que le correspondía de los publicanos era la parte mayor. Era muy rico, dice la Biblia. Y no preguntamos cómo es que se había enriquecido. Ilícitamente, ahí lo dicen las Escrituras. Además era bajo de estatura. Mire nada más, chaparrito, rico y poderoso. ¿Cuál era la reputación de este hombre? ¿Cuál era la fama que tenía Zaqueo en Jericó? La gente no quería a Zaqueo. Pero aquel día sucedió algo impresionante. Ese hombre, chaparrito, rico y poderoso, una persona indeseable para sus compatriotas, mostró un deseo. Quería ver a Jesús. Y trataba de hacerlo entre la gente, entre la multitud, pero no alcanzaba a ver a Jesús debido a su estatura. Y desesperadamente hizo algo sorprendente. El versículo número 4 dice: y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle,
porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Zaqueo, el jefe de los publicanos, se sube a un árbol para tener una vista aérea de Jesús. Lo que no sabía Zaqueo es que lo que él estaba buscando desesperadamente, que era ver a Jesús, es que Jesús ya lo había encontrado. Porque cuando Jesús llegó al lugar, dice el versículo número 5, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Y Zaqueo se apresuró a descender y le recibió con gozo. A esto le llamamos la gracia de Dios en Jesucristo, que alcanza a personas emproblemadas, en lugares inusitados. La gracia de Dios que encuentra al pecador y le ofrece una nueva vida, una relación íntima con el Señor. El rabí, el maestro, estaba hospedado en la casa del peor pecador de Jericó. Y ese era el comentario y la noticia en aquel pueblo, en aquel día. Pero lo que no sabían es que algo importante y tremendo había ocurrido en la vida de este despreciable hombre de Jericó. Había conocido a Jesús y su vida estaba siendo transformada. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la responsabilidad y la restitución? Aquí está el momento en el cual debemos relacionar la historia del encuentro de Zaqueo con Jesús y la restitución. El versículo número 8 de manera particular. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, lo restituyo cuadruplicado. Esta es nuestra responsabilidad. Ese día Zaqueo había encontrado una nueva relación con Dios. Y ese mismo día Zaqueo estaba comenzando una relación íntima de crecimiento con el Señor. Ese mismo día, en ese mismo momento, Zaqueo entendió que había sido irresponsable en su vida pasada, que había sido egoísta, que había dañado a gente al pedir más impuestos de los que Roma exigía. Pero también entendió Zaqueo que si estaba arrepentido de todo esto, su vida tenía que demostrarlo, su vida tenía que cambiar, su vida tenía que ser transformada. Asumiendo la responsabilidad por sus acciones pasadas, ahora este Zaqueo dice: doy la mitad de mis bienes a los pobres. Mire la actitud responsable. Antes quitaba, antes robaba, pero ahora dice: doy la mitad de mis bienes, doy a los pobres. Y después vemos el principio de restitución, cuando dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estoy listo, dice Zaqueo, para restituir 4 veces el daño que he causado. No solo, como hemos dicho, se trataba de devolver lo robado o lo defraudado, sino que él iba a obedecer el principio de restitución,
dando mucho más de lo que había tomado irresponsablemente. Zaqueo entendió ese día que si estaba arrepentido e iniciaba una relación íntima con el Señor, debería reflejarse en sus acciones, y que la restitución del daño causado a los demás era una señal de arrepentimiento sincero en su corazón. Porque cuando hemos sido irresponsables, lo más responsable que podemos hacer es restituir. Todos alguna vez podremos fallar de manera irresponsable. Todos fallamos a nuestra palabra. Todos fallamos en terminar lo que debemos realizar. Todos fallamos en no ser diligentes en hacer las cosas que debemos hacer. Pero cuando llega el momento, cuando esto suceda, responsablemente debemos actuar y no escondernos, no presentar excusas, no justificarnos, no echarle la culpa a los demás. El creyente que tiene una relación creciente con Jesucristo asume su responsabilidad y restituye el daño. Cuando ha sido irresponsable, lo más responsable es restituir. Las palabras de Jesús en los versículos 9 y 10 son la respuesta a la evidencia de arrepentimiento que ha dado Zaqueo, cuando él quiere restituir a sus agraviados. Es entonces cuando Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las palabras de Zaqueo daban evidencia de que la gracia de Dios lo había alcanzado y que su transformación interna había iniciado. Ese día Zaqueo conoció la gracia de Dios, y el peor de los pecadores de Jericó se convirtió en un discípulo de Jesús. El Hijo del Hombre lo había encontrado. Aun y cuando Zaqueo se había perdido, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hermanos amados, también nosotros hemos sido alcanzados por esa gracia maravillosa de Dios. Es momento de dar evidencia de la gracia de Dios. Es momento de dar evidencia de un genuino arrepentimiento. Si has sido irresponsable, lo que va a demostrar que estás arrepentido y que deseas ser responsable para la gloria de Dios, es quizá buscar a esa persona a quien afectaste y restituirle bíblicamente el daño. No se trata solamente de reparar el daño, sino de dar más por todo lo que afectaste a tu prójimo. Reflexiona en esta mañana, porque si estás siendo irresponsable, necesitas dar evidencia de la gracia de Dios. Necesitas transformar tu vida, tus acciones, tus palabras y tus pensamientos. Si estás perjudicándole a alguien, mira entonces lo que te enseña el principio bíblico. Sé responsable. Por eso siempre el principio bíblico es en ese sentido. La restitución bíblica es lo más responsable que puedes hacer cuando has sido irresponsable. Hay que ser intencionales en buscar oportunidades para mostrar que quieres cumplir con tu responsabilidad. Finalmente, como hemos dicho esta mañana, nadie está exento de fallar en su responsabilidad. Pero los que hemos conocido la gracia de Dios en Cristo,
estamos habilitados por Él para ser responsables en los casos en los que hemos sido irresponsables. Recordemos que los creyentes no somos personas perfectas, pero sí somos personas que aún en los momentos más difíciles podemos reconocer la gracia de Dios y obedecerle, aunque esto sea difícil. Si hemos fallado, con humildad asumamos nuestra responsabilidad y restituyamos el daño a la manera de Dios, a la manera bíblica. Recuerde, la restitución es un fruto del genuino arrepentimiento. Y la promesa es que el Señor da una mayor gracia al que se humilla delante de Él y al que obedece a su palabra para la gloria de Dios. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios nos bendiga esta mañana y que nos habilite cada día a través de su gracia para que podamos ser responsables. Y si hemos sido irresponsables, debemos restituir desde el principio bíblico. Que Dios nos ayude. Amén.